Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Charlie Fernández, feliz 2018, los vamos a estar acompañando en vivo durante todo el verano. Terminó un 2017 que en relación al 2016 fue mejor, aunque todavía se siente la carga económica y social. Mauricio Macri, al final del año, después de la recalibración de la inflación, pero antes de los aumentos, dio un mensaje. Escuchemos una parte, señor director. Estamos contentos hoy que después de muchos años estamos creciendo hace 15 meses en forma ininterrumpida. Y además hemos logrado, con la ley de reparación histórica, ocuparnos de nuestros queridos jubilados y ya más de 1 millón están cobrando lo que les correspondía. Y ha vuelto el crédito hipotecario. Decenas de miles de familias hoy han accedido a su vivienda propia y el crédito vino para quedarse. Y cuanto más confiables, creíbles, coherentes seamos, más crédito va a haber y a tasas más bajas. Hasta aquí el presidente de la Nación. La verdad, y vamos a hablar de esto en el programa, que el final del año, en los estudios, en las encuestas, demuestran luces amarillas en relación al futuro de la economía. También bajó la imagen de Mauricio Macri, una imagen que alcanzó su pico, su efervescencia, su espuma, después del triunfo electoral de octubre, que fue descendiendo, que fue golpeada por la reforma previsional y terminó el año más bajo que en aquel pico. La imagen del gobierno, no de Macri, la imagen del gobierno está más baja que la de Mauricio Macri. Entre otras cosas, este es el costo del camino previsional elegido por el gobierno. Un gobierno que en un principio supuso que iba a ser un cambio que, si bien no iba a pasar desapercibido, no iba a provocar lo que posteriormente provocó, más allá de los intereses violentos en la Argentina, que yo insisto, es un tema que no hay que descuidar. También le costó al gobierno el tema de recalibrar las pautas de inflación. ¿Qué significó eso? Se reunió el equipo económico con Marcos Peña, por ustedes verán una foto por ahí, y anunció que la pauta inflacionaria que había establecido hasta ese momento Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, ya no había dejado de existir. No había que pensar para el año que viene en 8 o en 12% de inflación, sino, aseguró Duhovne, en un 15%. Y de ahí, señaló el ministro de Hacienda, no nos vamos a mover. Esto trae un par de problemas. Primero, los analistas están viendo que el 15% de inflación para el año que viene, no vamos a decir incumplible, muy difícil de cumplir. Muy difícil de cumplir. Ya las organizaciones sindicales están hablando de un aumento del 20%. El jueves que viene, seguramente, el INDEC va a dar a conocer la inflación de diciembre, 2,5, dicen los más optimistas, subió la inflación núcleo, algunos dicen 3, esperemos que esto no se cumpla. Y el segundo punto complicado es que la noción de equipo se vio resentida con este cambio de metodología para fijar las pautas inflacionarias. Si el Banco Central aparecía como la máxima responsabilidad en esa tarea, no muy bien cumplida este año, había programado 7, terminamos en 24, a partir de ahora va a ser el equipo económico, con Sturzenegger como invitado, el que va a fijar esas pautas. El equipo no anduvo como debería andar. El equipo no anduvo como debería andar. Esto trae también costos políticos.
hubo una voz, un largo reportaje a Miguel Ángel Pichetto en el diario La Nación, diciendo que esta idea del gobierno de cambiar las pautas inflacionarias a 48 horas de haberse aprobado el presupuesto es un menosprecio al Congreso. No se puede hacer la política económica desde el central. Obviamente el gobierno eligió hacerlo después de la aprobación del presupuesto porque no se podía dar el lujo político de modificar en el Senado, que volviera diputado, que siguiera la batahola parlamentaria. Y después de este episodio vino la suba de precios, digo, o de todo. La suba de todo. Subieron las tarifas del transporte por primera vez en 2 años, subieron los peajes, subieron los cigarrillos, subieron la prepaga, vamos a tener más aumentos de tarifa de luz, de gas, de todo lo que se le puede imaginar. Textual de Clarín, de las consecuencias de esto. La suba de tarifas le mete inflación al inicio del año. Y recordemos que la pauta establecida a rajatabla por el ministro Duhovne fue del 15%. ¿Cómo compatibilizar la lucha contra la inflación con el aumento de todo? Ahí se verá, si es que existe, la muñeca del equipo económico. Pero todo esto ha traído otras consecuencias. El presidente del Banco Central es una figura inamovible, respaldada por Mauricio Macri, hasta que el equipo económico le dijo: mire, presidente, si seguimos con las tasas altas, las importaciones nos van a matar, la economía no va a crecer. Y el presidente no es que le haya quitado el respaldo, pero evidentemente entendió las razones que le daban Duhovne, Caputo, Marcos Peña. Y esto, que debería haber quedado en un cambio técnico, tuvo repercusiones muy fuertes, con versiones sobre una eventual renuncia de Sturzenegger, que él personalmente se encargó de desmentir ante economistas y algunos periodistas. Y como siempre pasa en la Argentina, esto tuvo repercusión en el precio del dólar. Miremos un textual que tenemos sobre la figura de Sturzenegger y el precio del dólar. Sturzenegger resiste las versiones de su salida y prevén una baja del dólar que cerró 19 y pico. El día de ahora, en este tema de coyuntura, de tensión de coyuntura, es el martes que viene, porque va a haber una emisión del EVAC de parte del Banco Central y el mercado, nosotros, estamos tratando de ver cuál va a ser la reacción de Sturzenegger ante esta nueva metodología del gobierno. ¿Va a bajar las tasas? ¿Las va a bajar 1 punto, 2 puntos? ¿Las va a bajar mucho? ¿No las va a bajar? Y eso influye sobre el precio del dólar, pero también la baja de tasas que haga Sturzenegger va a servir como elemento para el comentario político sobre cómo quedó su figura después de esta nueva calibración. Pero saben, gente que sabe, y hoy vamos a tener a uno de ellos, un periodista destacado, se preocupan porque el esquema económico se está quedando sin anclas. El dólar obviamente ya no es un ancla en la Argentina, la inflación tampoco. ¿Cuál es el ancla de la economía argentina hoy? ¿El control del déficit? ¿Se están cumpliendo el control del déficit? Porque a lo mejor lo cumplen las naciones y no lo cumplen las provincias. Lo que hace falta es que el déficit baje en conjunto. Un textual, lo vamos a ver dentro de un rato, Clarín, pero la otra cosa que significó todo esto es que el gobierno comenzó su ajuste ralentando el tema de la obra pública. Un textual del diario La Nación. El gobierno pisó el freno de la inversión de la obra pública de una de las elecciones. Y ahora sí, un textual de Clarín en relación al déficit de las provincias.
El gobierno presiona a las provincias que aún no aprobaron el pacto fiscal. Ya no es solo la meta inflacionaria, ya no es solo el tema del dólar, es el tema de la contención del déficit del gasto público. Eso erosiona no solo la economía argentina, sino que erosiona a la Argentina ante el mundo. Si bien el gobierno ha emitido deuda por 9.000 millones, según Caputo, en las tasas más bajas que ha podido o que ha tenido la Argentina, esto se puede dificultar en el transcurso del año si el déficit no baja. Luces amarillas en la economía. El gobierno está decidido a hacer todo lo posible para contener el déficit, medidas por cierto desagradables en algunos casos, pero se fijó como límite en lo político la mitad del año de este año. Para junio, julio, a más tardar agosto, el gobierno va a pisar el freno en esta intención y va a tratar de recuperar terreno con vistas a las elecciones del 2019, elecciones presidenciales. De este y otros temas vamos a hablar con Hugo Ayma, analista, encuestador, cómo termina el 2017, cuál es la apreciación de la gente sobre Macri, el gobierno, la economía. ¿Qué pasa con el PJ? ¿Se van a unir? ¿Se van a separar más? ¿La economía prende luces amarillas? Después vamos a tener como invitado al viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, uno de los hombres que gestó con su jefe Frigerio el pacto con los gobernadores. A Macri le va bien en política y no tan bien en la economía. ¿El acuerdo con los gobernadores continúa o no continúa? La reforma laboral, ¿qué está pasando en el gremialismo? La corrupción gremial, ¿qué repercusión va a tener eso? Y otro tema que nos preocupa, la violencia política. Y finalmente va a estar con nosotros un amigo, un periodista de prestigio, editor del suplemento económico del diario Clarín, Daniel Fernández Canedo. ¿La recalibración de las metas inflacionarias fue un revés para el gobierno? ¿Fue una adecuación necesaria? ¿El perfil de Sturzenegger? ¿Se podrá cumplir la meta inflacionaria? ¿Qué va a pasar con el dólar? Y voy a tener el gusto una vez más que me acompañe un amigo de la vida, Carlos Campolongo. Carlos, buenas noches. Hola Charlie, muy buenas noches.